Bueno, hermanos, primero quiero darles el saludo de nuestra iglesia, pues ellos mandan allá saludos, ¿verdad? Por allá tenemos un miembro que es de ustedes, Randall Salazar, ¿verdad? Y su esposa, la hermana Katia, que pues gracias a Dios que están allá y están haciendo buen trabajo con nosotros, nos están apoyando mucho en la iglesia. Y 1981, sí, yo recuerdo, ¿verdad? Me vine por Ticabús, me mandó a traer de un bill la primera vez y solo costaba 100 lempiras, ¿verdad? Hoy pagamos 3.560 lempiras, ¿verdad? Y en ese tiempo 100 lempiras. ¿Qué tiempo es eso, verdad? Y era el único, ¿verdad? Ahora pues ya son un montón de hondureños que vienen aquí, ya no vengo solo. Y pensando en esto, hermano, del tema que tienen, ¿verdad? Que es uno, somos uno. Entonces dije yo, bueno, ¿qué puedo yo compartir? Pero si hay algo que compartir, ¿verdad? Entonces vamos a leer de una vez el capítulo 2 de Filipenses. Déjenme ver el capítulo 2, el versículo, a ver si puedo esto, el versículo 1 al 11, vamos a leerlo de una sola vez para no detenernos mucho, lo leeremos. Dice ahí entonces: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si hemos de usar otro texto base para este tema que yo traigo aquí, ¿verdad? Que el título sería La unidad de la iglesia produce la realización y la bendición de la obra misionera. Podríamos usar también Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 8, muy conocido, ¿verdad? De que hemos de recibir poder para que nosotros seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no hay duda que para hacer la obra misionera y para que se pueda realizar, la unidad es necesaria, es muy necesaria. Y este texto que tenemos de Filipenses nos está hablando de eso, en realidad nos está hablando de la unidad. Y nos dice cómo debe ser la unidad, nos dice lo que puede complicar la unidad también, y que no permitamos que esas cosas no estropeen la unidad que debemos de tener.
Él habla ahí de que podamos nosotros, tener consolación. Él habla de que podamos tener comunión en el Espíritu, que tengamos afecto entrañable, habla de que tengamos misericordia, habla de que tengamos gozo, que tengamos un mismo amor, que tengamos que seamos unánimes, que sintamos una misma cosa y que nada de lo que hagamos en la obra del Señor, ¿verdad?, en la obra misionera, se haga por contienda o por vanagloria. Porque hay gente que sí hace la obra por contención. Yo he conocido gente así, ¿verdad? O por vanagloria, ¿verdad? Que se refiere este asunto de la vanagloria a ser reconocido uno mismo y que la gente le aplauda a uno. No, ese tipo de obra no es así. Dios no quiere eso. Y dice, en realidad, pues que si hemos de considerarnos, consideremos a los demás como mejores que uno, como superiores a uno, que uno no se crea, ¿verdad?, que uno es que ha hecho la obra. A la verdad, Dios ha bendecido esta iglesia de Tibás, ¿verdad? Y como mencionamos, 1981, yo vine en 1981, ¿verdad? Cuando don Bill dice que que empezaron a salirse los tornillos, yo estaba esa vez ahí, ¿verdad? Y que Sansón Junior estaba queriendo detener el balcón, yo estaba ahí, yo conocí cuando no existía esto, ¿verdad? Y entonces era yo el único. ¿Y por qué menciono yo el único? Porque lo que Tibás ha hecho, ¿verdad?, ha ido más allá de estos límites, ha ido más allá de Costa Rica. Preguntaba yo al hermano Roberto el grande, yo soy el chiquito, ¿verdad? Sí, porque hay que considerar a los demás como superiores a uno mismo, pues. Del tiempo que yo vine, que era el único, yo recuerdo que solo era una iglesia allá, ¿verdad? Y de ese proceso de la obra misionera, de lo que en Honduras hay, de la obra misionera que nosotros hemos hecho en Honduras, eso lo aprendimos de aquí. De aquí lo aprendimos. Aquí vimos cosas, aquí vimos cómo se hacían las cosas, por qué se hacían. Bueno, y nosotros fuimos y lo fuimos a aplicar allá. Hoy nosotros allá somos, cuando yo vine en el año 81 era una sola iglesia, hoy somos más de 43 iglesias. Y eso es fruto de Tibás, ¿verdad? Y aparte el hermano Luis, que vino a hablar de la iglesia, a él se le olvidó que sí empezaron otra iglesia, es que pasa que ya le entregaron la iglesia Bautista El Faro. Ellos la entregaron a otro obrero para que le diera la continuidad. Ellos empezaron esa iglesia y siguen las iglesias nuevas, tratando de abrir más iglesias nuevas. Creo que hay otros campos abiertos por ahí, prospectos para nuevas iglesias, que no sé cuántas son, pero hay varios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, este asunto es de que la obra misionera pues solo se puede hacer así, en ese sentido, en esa unidad, siendo unos. Y es por ello, ¿verdad?, de que lógicamente, para de entender que quien hace la obra es Dios, no la hacemos nosotros. Pues uno puede admirar a los hombres, ¿verdad? Y está bien admirar a los hombres porque ellos se entregan, porque se entregan al Señor, porque se dedican al Señor, porque hacen muchos sacrificios, ¿verdad? Pero Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si vamos a admirar a esos hombres que hacen la obra del Señor, los vamos a admirar porque imitan a Cristo, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, pues lógicamente para poder aprender, digámosle que si hemos estado en la obra, si Dios nos ha usado en la obra, no es nosotros que hemos hecho la obra, Dios ha hecho la obra a pesar de nosotros. Y en realidad se necesita la humildad. El remedio para entender que Dios es el que hace la obra es la humildad. Y esa humildad, el ejemplo, nos lo da nuestro Señor Jesucristo. En ese Filipenses que vemos ahí, ¿verdad?, ahí nos habla.
¿verdad? Si hay alguna consolación, si hay alguna comunión, si hay que tengamos un mismo sentir, pues nada hagan, no lo hagan por contienda ni por vanagloriarse. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hay en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. Del versículo 5 al versículo 9 hay pasos de descenso del Señor y pasos de ascenso. El Señor, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 5, pues que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no aprovechó nunca su condición divina para beneficiarse a sí mismo. Si Él utilizó su divinidad, no fue nunca para beneficiarse a sí mismo. Él utilizó su divinidad para el beneficio de otros. Y uno lo ve en la tentación en Mateo 4, verso 1 al 11. Convierte las piedras en pan. Arrójate de aquí, de esta altura. Si postrado me adorares, yo. Y el Señor, ¿verdad?, no aprovechó nada de eso. Qué bueno que vea que Él pudo siempre responder: escrito está, escrito está, escrito está, para vencer el orgullo, para vencer la tentación, para vencer. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿verdad?, de que estando en la condición de hombre, se humilló. Y dice que se humilló hasta la muerte, pero no a cualquier muerte, sino a muerte de cruz. Fue sentenciado, le aplicaron la pena de muerte. Él no lo merecía. Es una muerte indigna para cualquier persona morir por pena de muerte, y no digamos para el Hijo de Dios. Él no lo merecía, pero Él estuvo dispuesto a ir a sufrir ese tipo de muerte. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo obediente, estuvo dispuesto a ir a la cruz, y es por eso que entonces Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y con razón, ¿verdad? El Señor dice en Lucas, creo que es 14:11, si no se me olvida, que aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que por esa razón, ¿verdad?, qué bueno que la obra se ha hecho. Qué bendición que Dios nos ha usado a nosotros. Pero es Dios el que la ha hecho. A pesar de lo que somos. ¿Qué somos nosotros? No somos nadie. Digo eso porque a veces los hombres se enaltecen y piensan que ellos son los que han hecho la obra. Y no, la obra la ha hecho Dios. Lógicamente hay algunos principios para poder hacer. Por ejemplo, hay principios básicos y hay algunos principios entre los básicos para poder hacer la obra del Señor, para que sea posible, ¿verdad?, la unidad de la iglesia y la realización de la obra misionera. Pues debe de haber uno de los principios importantes: el alto sentido de adoración a Dios. En la mañana nos explicaron, ¿verdad?, lo que era el verdadero significado de adorar a Dios. Muy, muy interesante estuvo la enseñanza que nos dieron en la mañana. Adorar a Dios, pues siempre hemos creído, ¿verdad?, y es así, pues, que es rendirle a Dios tributo, es reverenciar a Dios, es arrodillarse ante Dios, ¿verdad? Y esto lógicamente es como resultado de que nosotros somos salvos, porque somos salvos, ¿verdad? Como dice el verso 23 de San Juan capítulo 4, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Tales adoradores es que Él busca. Y eso es algo muy importante, hermanos, el entender de que Dios siempre ha pedido que le amemos con el alma y no con el espíritu. Sí dice que le adoremos con el espíritu, porque el alma son el asunto de las emociones, ¿verdad? Y el espíritu es muy diferente. Con razón Él en Mateo 26:41 dice: velad, estad atentos, estad en guardia, velad y orad para que no entréis, porque a la verdad la carne es
Y a veces cuando digámosle, por ejemplo, queremos hacer las cosas para el Señor, la obra de Dios, o queremos comprometernos con Dios, a veces podemos hacerlo en la carne, por la emoción, emotivos, ¿verdad? Por una motivación externa, ¿verdad? Y no por algo interno. Pero la adoración en espíritu, por eso él dijo, porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto a tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. No se trata de asunto de emociones, ¿verdad? Siempre la adoración a Dios, y solo tenemos que ver la prueba que Dios le pidió a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo. Y él va de camino, y en el camino le dice a sus siervos: quédense aquí, yo voy con el muchacho, vamos a adorar a Dios. Y ya sabemos a lo que iba, a entregarle a su hijo. El muchacho y yo volveremos. Qué fe la de Abraham, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que la Biblia nos dice, cuando habla de adorar a Dios en espíritu, entonces se refiere a esa actitud interna y no a la actitud externa. ¿Cuántos cristianos hay que son cristianos emocionales, verdad? Y hay una gran diferencia entre los cristianos que son cristianos internos, que están completamente, ¿verdad?, que adoran a Dios de forma interna. Y cuando la Biblia habla acerca de esta adoración en verdad, pues se refiere al conocimiento que debemos de tener de Dios de forma personal, de cómo es Él, de quién es Él. Y esto solo puede ser posible, conocer a Dios, ¿verdad?, a través de la revelación escrita que tenemos de su palabra. Él dice, ¿verdad?, Él dice que la vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Y Él lo dice allá, por ejemplo, en aquel versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al versículo 6, cuando dice que bueno y agradable delante de Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y como resultado de ser salvos, entonces vengan al conocimiento de la verdad. Y a todos los que hemos creído en Cristo nos ha pasado. Cuando usted recibió a Jesucristo, yo recuerdo cuando recibí a Jesucristo en 1979, un 10 de marzo del año 1979, a las 7, no, ya eran las 8 de la noche, ¿verdad? Y yo me entregué a Cristo. ¿Y qué sabía de Biblia? No sabía nada de Biblia, pero yo me entregué a Cristo. Yo supe que era salvo, no sabía nada de Biblia. A medida que los años han ido pasando, sí conozco ahora de Biblia, he ido aprendiendo de la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque el principio de la Biblia es muy claro. Él quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y como resultado de ser salvos, entonces vienen al conocimiento de la verdad. La religión lo hace al revés. La religión quiere que la gente sepa primero la verdad y que después sean salvos, ¿verdad? Bueno, y ya ustedes conocen muy bien, ¿verdad?, lo que el Señor dijo en San Juan 14, versículo 6. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, hermanos, el hecho es de que en ese versículo de que dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan entonces como resultado de la salvación al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Verdad? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo muy claro: yo soy, dijo él. No hay otra verdad, yo soy esa verdad. Y ese, por lo tanto, ¿verdad?, es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Esa es la obra misionera, ¿verdad? Llevar ese mensaje, llevar a los hombres esa verdad, ¿verdad? Y la unidad comienza, ahí es donde comienza la unidad, cuando nosotros compartimos con otros las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y bien lo dice Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. O lo dice Mateo 10, 38, de gracia recibisteis, de gracia dad. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de esa maravillosa bendición de que Dios nos dio la salvación,
por pura gracia, porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino es por medio de la fe. Y esa fe ni en vosotros está, sino que es un regalo que vino de Dios a ustedes. Y nada de que sea por obra de lo que ustedes hagan, ¿verdad? Y no es por obra para que nadie se gloríe. Si no nos podemos gloriar de la salvación por nada de lo que, porque nada hemos hecho, tampoco podemos gloriarnos de los resultados de la obra misionera. Podemos decirle: Dios, gracias por el privilegio de hacernos parte de usarnos en la obra misionera, porque Él es el que hace la obra. Y luego, hermanos, lógicamente la iglesia, ¿verdad?, pues debe de tener ese enfoque misionero. Y me ha gustado en esta conferencia que el enfoque ha sido diferente, porque en las congregaciones, cuando se habla de misiones, cuando se habla de conferencias misioneras, la gente está pensando: los misioneros, los que van, ¿verdad?, que los que van a otro país, los que están a tiempo completo, pero en realidad la iglesia debe tener un enfoque misionero. Y como lo dice Mateo 28, que todos ya lo sabemos, ¿verdad?, de que pues toda potestad es de Él en el cielo y en la tierra. Y entonces Él dice: por tanto, vayan y hagan discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Aquí yo estoy con vosotros. Entonces la idea del texto, el texto nos lo dice muy claro, es que todo creyente a quien viene a recibir a Cristo, a quien debemos formarlo como discípulo, la idea es que ese creyente llegue un día a entender que él ha sido formado para ser misionero, porque todo creyente en realidad es un misionero. Es lo que hemos estado oyendo en esta conferencia, porque en realidad es lógico, ¿verdad?, de que todo creyente pues debe ser un discípulo formado para que entienda que él tiene que llegar a ser un misionero. Porque cuando leemos el texto de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice que es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí entonces nosotros nos quedamos, ¿verdad? Y entonces, pero no seguimos más adelante en los siguientes versículos, llegando hasta el versículo 21, ¿verdad? Que nos dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? El hecho de que somos nuevas criaturas, el hecho de que toda aquella persona que ha recibido a Cristo es una nueva criatura, el que todo ha pasado, ¿verdad?, todo lo viejo ha pasado y todo ha venido a ser nuevo y todo está siendo nuevo, ¿verdad? Y dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿verdad?, a todos los creyentes, a toda persona que ha creído en Cristo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que entonces, que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que tenemos que ir a hacer al llevar el mensaje. Llevarles el mensaje de que se reconcilien con Dios, que entiendan esa necesidad de venir a Dios, que están en realidad en el camino equivocado, que están en el camino incorrecto. Por eso dice ahí, ¿verdad?, el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, justicia en la mañana hablamos, también en el taller nos enseñaron mucho del asunto de la justicia, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en todo esto. La justicia, Dios nos dio su justicia,
y nos reconcilió con Él. Es Él quien hizo la obra. Y por esa razón, ¿verdad? Entonces, este punto, hermanos, de alto sentido de adoración a Dios, significa es saber que Él es el que hizo todo por nosotros, que Él es el que lo ha hecho todo por nosotros. El privilegio que nosotros tenemos es que nos ha usado como medio, como su instrumento, ¿verdad? Bueno, un alto sentido, ya hermano May me dijo poco tiempo, ¿verdad? Alto sentido de honra a Dios, a la palabra de Dios. ¿Y quién no ha oído, verdad, el Salmo 119, verso 105? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? O como dice el Salmo, creo que es el Salmo 19, versículos 7 al 10. Los preceptos de Jehová son rectos, los juicios de Jehová son, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el hecho es que honrar a Dios mediante su palabra es normal, va a producir adoración genuina a Dios. Y esa fue la razón del poder y el crecimiento que la iglesia de Jerusalén tuvo, ¿verdad? Y entonces Pedro predica en Hechos capítulo 2, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Y se convierten como 3,000, y entonces todos están en comunión, en unidad, perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿verdad? Y en la comunión unos con otros. Y entonces, y nadie pues decía, ¿verdad?, que era suyo propio, sino que todos lo tenían en común. Eso habla de unidad, eso habla de ser uno solo, de que somos uno, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, este asunto, ¿verdad?, de alto sentido de honra a la palabra de Dios nos lleva a eso. Y por otro punto, alto sentido de sacrificio personal, porque junto a la adoración y a la honra a la palabra de Dios, el sacrificio personal fue la clave de la unidad de la iglesia, que produjo ese crecimiento que tuvo la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y la realización de la obra misionera. Sacrificio personal, porque sí hay que sacrificarse, ¿verdad? Pobrecita la hermana, ¿verdad?, la esposa del hermano Luis. Yo me acuerdo cuando la llevaba, es cierto, ella quería regresarse, pero bueno, mire, qué bueno, gracias a Dios, ya son 17 años ahí, ¿verdad? Entonces esas cuestas que en el primer momento, la primera vez que fue arriba, sigue subiéndolas. 17 años de estarlas subiendo, nada más que ya hay donde agarrarse ahora, ¿verdad? Antes no había donde agarrarse. Ahora el camino está un poquito mejor, ¿verdad? Pero sigue subiendo. Y ese es un sacrificio para otros que ellos han tenido que hacer. Pero sacrificio, lógicamente, sacrificio personal. Y en ese asunto del sacrificio personal, lógicamente, es el hecho de saber de que tiene el sentido de poder beneficiar a otros. Como el Señor Jesucristo lo dijo, Mateo 10:45. Él no vino a ser servido, sino que Él vino para servir a otros. Y ese es el asunto del sacrificio personal. Todo lo que podamos hacer en la obra misionera, ¿verdad?, es con el fin de beneficiar a otros. Y lógicamente, pues tenemos muchos ejemplos ahí que ya los conocemos. La iglesia de Macedonia, un ejemplo. Una iglesia que era, ¿verdad?, en sí muy pobre, pero de todas maneras, ¿verdad?, ellos nunca quisieron quedarse aparte de ese privilegio de participar para la obra del Señor. Le rogaron a Pablo que les permitiese, porque el Pablo como que parece que no quería que dieran, porque estaban tan miserables esa gente que parece que no, estos lo ocupan más, dijo Pablo. Pero no, Pablo le dijeron, no, déjanos participar, ¿verdad? O como estábamos pensando en la mañana de los vulnerables, o como cuando la viuda pobre, que dice Marcos 10, ¿verdad?, versos 42 al 44, que el Señor le dijo a sus discípulos, vengan, observen esa viuda, dio más que todos aquellos, porque esos echaron de todo lo que les sobró, pero esta viuda echó de todo su sustento. Los 20 lempiras, que eso equivalía a lo que la viuda echó ahí, ¿verdad?, que es menos de $1, ¿verdad?, los 20 pesos, los 20 lempiras, era lo que esa mujer tenía para ese día de su sustento, de su comida de ese día. Pero ella puso en su corazón, lo voy a dar a Dios, y lo echó. Y yo me pongo a pensar, ¿Dios habrá permitido que esa viuda no comiera ese día? No lo creo, no lo creo. De alguna manera Dios
hizo que esa mujer comiera ese día. Algo hizo Dios. La Biblia no lo dice, pero seguro que Dios hizo algo, porque ella honró a Dios con eso. Entonces, hermanos, el hecho es, verdad, de que también la iglesia de Filipos es otro ejemplo de ese tipo de iglesia, ¿verdad? Ya ustedes lo han oído, requete oído de Pablo, ¿verdad? Que le dice a la iglesia que han hecho bien en revivar el cuidado de él. Y Pablo les dice, ¿verdad? Yo no busco fruto de ustedes, sino que eso es fruto que abunde a su cuenta. Y él les dice, que ustedes me manden es bueno, ¿verdad? Y si no me mandan, pues de todas maneras yo he aprendido a vivir, cual sea mi situación. He aprendido a vivir, ¿verdad?, en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado. Y ahí es donde él dice el famoso texto aquel, el verso 13 del capítulo 4. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es un asunto de Pablo. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a aplicar ese texto a su vida, en las circunstancias de la vida que nos ha tocado pasar. Y podamos decir, todo lo hemos podido en Cristo que nos ha dado fortaleza. Entonces, los creyentes debemos prepararnos para la obra misionera, porque lógicamente es la razón por la cual somos alimentados en la iglesia, es la razón por la cual venimos a escuchar sermones, enseñanzas de todo tipo para ser preparados, como el Señor dice ahí, ¿verdad?, en el capítulo de Efesios 4 y el verso 4, 11 y 12, ¿verdad?, donde dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué dio Dios estos hombres que son dones o regalos a la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, otra vez la unidad, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el último versículo, el versículo 16, ¿verdad?, que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo tiene una actividad propia para que el cuerpo sea edificado. Así es entonces, hermanos, que cuando Cristo se despojó, ¿verdad?, de sí mismo, como dice el verso 6 de Filipenses 2, no dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios, sino que simplemente Él no se aferró a quien era Él. Y como dije al principio, nunca usó su divinidad para beneficiarse, siempre usó su divinidad para beneficiar a otros. Y entonces, ahora lógicamente, ¿verdad?, cuando a él le tocaban al Padre, que si decían algo contra el Padre, ahí sí entonces él salía en defensa de su Padre. Pero cuando lo ofendían a él callaba su boca, dice. Él no abría su boca cuando lo ofendían a él. Pero cuando le tocaban al Padre, eso era otra cosa. Ahí él salía en defensa del Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya avanzando rápidamente, los principios derivados para la unidad de la iglesia y para la edificación y realización de la obra misionera, pues en realidad, hermanos, pues uno de esos principios sería que la iglesia debe ser de gente genuinamente salva, de gente genuinamente salva. Y allá nos dice Efesios capítulo 1, ¿verdad?, versículo 13, que una vez habiendo oído nosotros el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Y como mencionaban, ¿verdad?, de ese asunto, yo tenía un hermano que fue pastor de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Y él siempre me decía, cuando el Espíritu Santo te bautice, ¿verdad?, dale libertad al Espíritu Santo Y yo le decía, ¿cuál libertad? Si él fue el que me libertó a mí, yo le decía, ¿verdad? Él fue el que me libertó a mí. Le digo, ¿qué libertad le voy a estar dando a él? Si él me libertó a mí, ya, le digo. Además, ya le digo yo a él, ¿verdad? Dice la Biblia que yo estoy sellado por el Espíritu Santo. Significa que soy propiedad ya de Dios, ¿verdad? Y entonces mi hermano, al final, con el tiempo, porque él me quería, ¿verdad?, con el tiempo después buscaba que yo lo asesorara a él. Yo asesoraba a ese pastor de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Y siempre me llamaba para que yo lo asesorara en algunas cosas doctrinales.
Él era un bautista escondido, ¿verdad? Es el pastor de las Asambleas de Dios. Ok, entonces, hermanos, el hecho es ya para avanzar. Entonces, lógicamente, el propósito de Dios es que su iglesia pues sea misionera, que se expanda con el evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que nos dice en el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿verdad? Testigos, ¿verdad? No primero y después, no, sino al mismo tiempo en todos lados. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Todos ustedes miembros de aquí de Tibás no pueden ir allá físicamente a Honduras, pero sí han ido a Honduras, están allá con sus oraciones, con su apoyo económico que nos envían. Y entonces, hermanos, ¿dónde? O sea, y lógicamente ya hermanos, para terminar, en realidad, pues debe ser una iglesia para que haga la obra en unidad, ¿verdad? Y para hacer la obra misionera, pues tiene que ser una iglesia de un testimonio santo y sano. Lógicamente, el hecho, hermanos, es que es evidente, ¿verdad? Cuando una iglesia, pues es de gente genuina. Y eso, pues, no tiene ningún tipo de discusión, ¿verdad? En realidad, concluyendo, hermanos, cuán importante es la obra misionera, cuán importante es. A los ojos de Dios es preciosa la obra misionera, y debido a eso es que lo vemos, ¿verdad? Repetidamente. Al final, ya antes de partir, fue la última instrucción que le dio a su iglesia, la remarcó tanto que está en los 4 evangelios, ¿verdad? Hagan discípulos entre todas las naciones, vayan y prediquen a toda criatura, anuncien el arrepentimiento en Lucas, ¿verdad? En mi nombre. En Juan 20:21, como el Padre a mí me envió, yo los envío a ustedes. Y en Hechos 1, ¿verdad? Les envío el Espíritu Santo para que tengan esa autoridad y ese poder y me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nos vamos al Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 13 al 17. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, este es el que va a ser salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Verdad? Entonces el Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y entonces, ¿verdad? Pablo allí lo dice muy claro. La única manera es la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lógicamente, los perdidos están perdidos. A donde se encuentre están perdidos. Y por eso dice el Señor, dice el Evangelio de Lucas capítulo 19, el versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él estableció su iglesia, ¿verdad? Su iglesia en este mundo con ese propósito de que su iglesia le dio esa comisión a su iglesia para que busque a los perdidos y les muestre el camino porque están perdidos. Y entonces ahí Él, como iglesia, les mostremos, ¿verdad?, de que el camino solamente es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y no hay, ¿verdad? Y no hay otro medio que solo Cristo para llegar al Padre. Este mundo está patas arriba hoy, ¿verdad? Y es un desorden bárbaro este mundo. Pero qué bendiciones aquellos, ¿verdad?, que son parte de la iglesia del Señor. Nosotros lo tenemos todo claro, muy claro todo, ¿verdad? Por la bendición y la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dijo? Tu palabra es verdad. Muy bien, oremos. Te damos gracias, Dios, por el tiempo esta noche que nos ha permitido para estar juntos en este programa de la conferencia misionera. Nosotros te damos gracias, Señor, por todos los siervos que de esta iglesia tú, Señor, has levantado,
todos aquellos que están sirviéndote y todo el testimonio que tienen a lo largo del país y fuera del país. Te damos gracias por lo que nosotros nos has permitido hacer también allá en Honduras, Señor. Nosotros hemos aprendido de Tibasa y estamos haciendo la obra allá. Y te damos gracias, Señor, por la fidelidad de todos nuestros hermanos aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y el hecho de que podamos comprender de que cada creyente es un misionero. Porque, Señor, hay perdidos entre los que son nuestros compañeros de trabajo. Hay un vecino perdido. Señor, hay un compañero de estudio que está perdido. Señor, hay un vecino que puede estar perdido. Y es ahí donde está, Señor, nuestra tarea. De todo aquel que esté perdido, enseñarle el camino correcto y lo encuentre. Y ese camino solo es Cristo. En Jesucristo oramos. Amén.